Buenas tardes. Gracias por atender esta conferencia. Solo quiero informarles que mañana vamos a pasar al Pleno el dictamen aprobado el día de hoy en la Comisión de Gobernación y un dictamen que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo, que es el de remuneraciones. Como ustedes saben, la primera ley que aprobó esta legislatura fue la ley de remuneraciones, conocida como salarios máximos. Esa ley ha tenido distintas modificaciones, pero ha permitido, tiene todavía algunos huecos que han permitido que organismos autónomos se amparen para ganar más que el presidente de la República. La Corte hizo algunas observaciones respecto de esta ley y mañana lo que se estaría aprobando son reformas para subsanar las observaciones que hizo la Corte y tapar todas esas puertas por donde se nos iban y se amparaban los consejeros del INE, los del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros organismos autónomos donde se amparaban para ganar más que el presidente de la República. Entonces mañana va a ser una discusión importante, vamos ya a blindar la ley de salarios máximos para que se cumpla la Constitución y que nadie gane más que el presidente de la República. Es importante hacerlo ya porque el año que entra pues es un año, todos sabemos, con muchas complejidades económicas y tenemos que mantener muy firme la austeridad republicana. Y esta disciplina de que nadie gane más que el presidente de la República debe establecerse ya en toda la administración, en todo el gobierno, incluyendo los organismos autónomos. Entonces, es una buena noticia de que después de 2 años que fue aprobada por primera vez esta ley, ya podamos tener un ordenamiento jurídico blindado contra cualquier tipo de amparos o recursos que permita a funcionarios públicos ponerse por encima del salario presidencial. Es una propuesta que se hizo desde la campaña y que ahora ya se estaría cumpliendo. Y con esto arrancamos también ya las votaciones. Hemos tenido en las glosas del informe el análisis de las distintas políticas. Hoy tuvimos política exterior, pero ya pasamos a votar dictámenes. Entonces, es lo que les queríamos informar. También decirles que mañana va a haber un ensayo con el uso de los teléfonos. Se ha estado capacitando a todos los diputados y las diputadas. Ha habido actualizaciones también del software para incrementar la seguridad, pero sobre todo para incrementar la confianza en los dispositivos, que no va a haber ningún tipo de mal uso de los mismos. Queremos que los diputados utilicen exclusivamente su teléfono para la votación y para la asistencia, que no metan ningún otro tipo de dato personal o de información que ellos pudieran sentirse inseguros. Entonces, mañana va a haber un gran ensayo al inicio de la sesión y después daríamos paso a la sesión regular. Dependiendo de los resultados de ese ensayo, ya en la Junta de Coordinación Política determinaríamos cuándo empezaríamos con las sesiones semipresenciales. Entonces son 2 anuncios de lo que va a ocurrir mañana. Regresan las votaciones ya de dictámenes, el primero remuneraciones y el segundo tendremos este ensayo. Estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, Mario. A mí yo todavía sigo sin entender por qué nadie puede ganar más que el presidente. ¿En qué se basan? Él está, es muy asiduo a leer textos de la Biblia. ¿Lo sacó de la Biblia o de alguna ley aquí? ¿Qué? Te escucho, Margarita, sí, te escucho. ¿De dónde saca que nadie puede ganar más que él en la Administración Pública Federal? Pues hay secretarios que trabajan casi igual que él, ahí está Hacienda, Gobernación. Entonces, si no es un poco egoísta
poner ese límite. Y también preguntarte en torno a qué opinas del regreso de Ricardo Anaya a la contienda política, pues después de ver estas manifestaciones en contra de lo que se dice coartar la libertad de expresión, que incluso en un tono autoritario, Paco Ignacio pues le dice a Krause que se vaya de México. ¿Él quién es para correr a alguien de su país o sugerirle, aunque sea chiste de mal gusto? Y finalmente, que me platiques pues, en torno a esta sugerencia que hizo el subsecretario de Hacienda al presidente, que ya respondió que no, pues de que contraiga deuda para lo que se necesite, sobre todo en materia de salud. Gracias. Bueno, nadie puede ganar más que el presidente de la República porque así lo establece la Constitución. Está en el artículo 127. Lo que pasa es que por muchos años se ignoró esta disposición constitucional y se argumentaba que no había una ley reglamentaria sobre este artículo. La primera ley, les recuerdo, que aprobó esta legislatura fue precisamente la ley de remuneraciones, una minuta que venía del Senado desde hace varios años. Incluso el defecto que tenía esa minuta es que esta minuta estaba desactualizada, pero lo que queríamos, lo dijimos en aquel tiempo, es que ya se regulara, que se hiciera realidad esta disposición constitucional y no se ignorara. Sin embargo, la ley era perfectible, se utilizaron por ahí algunas salidas que tenía la ley para ampararse, ir a la Corte, algunos organismos autónomos, algunos funcionarios, para ganar más que el presidente de la República. Entonces, lo que vamos a aprobar mañana son reformas a esta ley, algunas observaciones que hizo la Corte para blindarla y que efectivamente ya nadie gane más que el presidente de la República. Yo creo que el presidente sin duda es el funcionario que más trabaja en la administración pública. Lo vemos todos los días, es el que más temprano inicia, está de gira prácticamente todas las semanas y es quien tiene sin duda el puesto con mayor responsabilidad y complejidad en el servicio público. Por eso tiene lógica que de ahí para abajo se organicen los salarios del resto de la administración. Entonces, ¿por qué? Preguntabas tú, Margarita, porque así lo dispone la Constitución, el artículo 127. Respecto de Anaya, bueno, si quiere participar en política, tiene a salvo sus derechos políticos. Yo creo que si quiere participar en política, va a tener que aclarar en primer término por los cañonazos que recibió por la reforma energética, los cuales denunció Emilio Lozoya. Yo creo que sería un buen regreso para él si empieza por aclarar los cañonazos, cuánto recibió y por qué en la reforma energética. En el tema de la deuda, yo coincido con el presidente de que no hay margen para un mayor endeudamiento en nuestro país. En el paquete económico hemos visto que la depreciación del tipo de cambio más la caída en el producto ha hecho que la proporción deuda-PIB, que es comparar el tamaño de la deuda con el tamaño de la economía, esta se incrementó. ¿Por qué? Principalmente dos factores. Por la depreciación del tipo de cambio, el 25% de la deuda está en dólares. Entonces, aumenta el valor del dólar, debemos más, aunque no hayamos pedido más prestado. Y la otra, si comparas la deuda, el tamaño de la deuda, con el tamaño de la economía, aunque no hayas tomado más deuda, si la economía se hizo más pequeña, entonces esta proporción aumenta. Este es el indicador que siguen mucho las calificadoras. Y ese indicador, el gobierno hizo un gran esfuerzo en el 2019 para que cerrara en el mismo nivel que 2018, en 45 puntos del PIB. Incluso hubo un superávit primario mayor al cierre del 2019 para que se cumpliera que la proporción deuda-PIB no se incrementara, cerrara en 45%. Ahora, al cierre del 2020, esa proporción va a aumentar en casi 10 puntos. De 45 se va a 54.6, una cosa así. Es un aumento que, de darse en una mayor proporción, entonces sí prendería los focos rojos de las calificadoras porque se pondría en duda la sustentabilidad
de las finanzas mexicanas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Profundizar las medidas de austeridad, incrementar los niveles de recaudación, que ahí ha hecho un esfuerzo extraordinario el SAT y la Secretaría de Hacienda. Si vemos la caída que hay en la economía, no corresponde a la caída que hay en los ingresos. Es decir, si vemos cómo cayó el producto y cómo cayó en los ingresos, parece que tuvimos una caída del producto mucho menor, por el gran esfuerzo recaudatorio que han hecho las autoridades hacendarias, claro, utilizando también las nuevas facultades que les dimos aquí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Nosotros vamos a poder contribuir para que el gobierno no se endeude con la extinción de fideicomisos que tendremos aquí en los próximos días, en las próximas semanas. Hay recursos, hay fondos que están atorados en los fideicomisos, que ahorita pueden tener un mejor uso para la atención de la salud de las y los mexicanos, aclarando que los fideicomisos que están dedicados a dar algún tipo de apoyo, esos apoyos no van a desaparecer, pero otros tantos que sí tienen recursos que en estos momentos son más valiosos para otro destino, que es la atención de la salud. Entonces aquí vamos a contribuir para que el gobierno no se endeude con las medidas que va a tomar la Cámara de Diputados. Y la otra, que no nos cansamos de insistir, la reducción del financiamiento de los partidos políticos. Ahí hay 3,000 millones de pesos que se podrían recortar si aprobamos la reforma constitucional. Ahí están en la mesa, yo creo que todos deberíamos de entrarle, porque no se vale pedir cuestiones como la del ingreso básico sin que los partidos le entren. Hay que tener autoridad política teniendo congruencia con lo que se está planteando. Y si las familias mexicanas están haciendo un esfuerzo y si el gobierno está apretándose el cinturón con la austeridad republicana, ¿por qué los partidos no? No pueden quedar exentos de este esfuerzo. Hola Mario, buen día. Primero preguntarte en tu calidad como presidente de la Jucopo si sabes cuánto ha gastado la Cámara desde que se ha venido a las sesiones desde el periodo extraordinario en pruebas COVID principalmente, saber si tienes un aproximado. Luego preguntarte qué le respondes a Muñoz Ledo, que dice que te va a expulsar a ti y a Marcelo Ebrard. Y también preguntarte si apoyas la iniciativa del PT sobre nacionalizar los fondos de ahorros de los trabajadores. Gracias. Bueno, no sé cuánto se ha gastado. Si quieres, vamos a pedirle un informe a la Secretaría General. Tuvimos la primera sesión, el laboratorio se lo regaló a la Cámara como algo así como 800 o 900 pruebas. Después los diputados pidieron que se quedaran de manera permanente para cada una de las sesiones. Nosotros hemos estado de acuerdo en eso. Ha venido bajando el costo de la prueba, pero no tengo los datos exactos, pero lo podemos hacer público sin ningún problema. Respecto a la iniciativa del PT, no la conozco a fondo, pero ya envió el presidente una iniciativa de reforma para el sistema de pensiones. El sistema de pensiones es insuficiente en nuestro país y realmente no genera pensionados, sino adultos mayores sin la posibilidad de tener una pensión digna. En lugar de pensionados genera adultos mayores desamparados. Esa es la realidad, porque es un sistema que no está diseñado para países como el nuestro, donde hay un muy bajo nivel salarial y no hay posibilidad de ahorro. Es el defecto que tiene este sistema. Quienes instrumentaron este sistema por ahí de mediados de los 90 fue el error que cometieron. Y una manera de corregirlo hay dos vías ahora que ha impulsado el gobierno. Primero, la contribución patronal va a incrementarse de aproximadamente un 5%, se va casi a un 15%. Pero lo más importante, que ha habido aumentos ya reales en el salario. Entonces, si aumenta el salario, el monto de la pensión tendrá que aumentar. Y además, el gobierno ya estableció un sistema no contributivo de pensiones, que esto es la pensión de adulto mayor. O sea, la pensión de adulto mayor es universal, es un derecho constitucional ahora y les llega a todos los adultos mayores. Entonces, el piso de la pensión se convierte en la pensión de adulto mayor y a partir de ahí lo que se logre acumular en la Afore.
que ahora habrá una aportación patronal mayor y habrá un salario base mayor porque está creciendo el salario mínimo. ¿Son suficientes estos cambios? Vamos a ver su comportamiento a lo largo del tiempo. Dependerá sobre todo de la evolución en términos reales del salario. Asumir, nacionalizar las AFORES, lo que harías es trasladar el costo de las pensiones, el 100% de ese costo, a el sector público, lo cual generaría una presión muy importante sobre las finanzas públicas. Yo creo que debe seguirse compartiendo el costo de los pensionados con el sector productivo. Entonces, una cosa que debe también garantizarse, un asunto que debe garantizarse, es que disminuyan el costo de la administración de las AFORES. Si lo que se le cobra a los trabajadores por parte de las AFORES tiene que disminuir, y ahí lo prometió el presidente de la República a niveles internacionales, a 0.06%, porque sí las AFORES han ganado muchas utilidades a costa de los trabajadores, de que van a tener pensiones absolutamente insuficientes. Entonces, yo no creo que sea la salida en este momento lo que propone el PT, generaría una presión muy importante sobre las finanzas públicas. Yo creo que tenemos que seguirle buscando que el sector productivo contribuya a un sistema de pensiones más justo en nuestro país. Y respecto a lo que dice Porfirio, yo creo que no es tiempo de polarizar, yo creo que nadie sobra en el proyecto de la Cuarta Transformación, siempre y cuando nos apeguemos a los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Es mucho lo que está en juego, ningún cargo puede dividirnos, es tiempo de reconciliarnos, es tiempo de reencontrarnos, es tiempo de tener un diálogo honesto, de reconocer lo que cada uno aporta. Este es un movimiento vivo, es un partido movimiento, y es mucho más lo que nos une, es muy grande lo que nos une, el deseo de transformación de nuestro país, como para que algún cargo nos pueda dividir. Buenas tardes, gracias. Yo quiero preguntarle varias cosas, voy por partes. Denos su comentario, por favor, sobre este dictamen que acaba de aprobar la Comisión de Gobernación y sobre todo las consideraciones que persisten entre legisladores de la oposición respecto a que en los hechos se militarizará la Marina Mercante y se militarizarán los puertos, y que es un riesgo muy grande dar tareas administrativas civiles que tenía la SCT a la CEMAR con personal militar. Se la planteo eso y después le sigo preguntando. Esa es una propuesta que se viene discutiendo desde el año pasado. La conclusión y el diagnóstico que tiene el gobierno de la República es que la única manera de enfrentar y blindar a los puertos de la delincuencia organizada, de la corrupción, es precisamente que la Marina tome el control. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cuenta con los elementos suficientes, con la fortaleza institucional para enfrentar lo que se vive actualmente en los puertos. Entonces, el diagnóstico del gobierno es que la estrategia debe ser que la Marina se haga cargo de ellos, de los puertos y de la Marina Mercante. Entonces, nosotros vamos a apoyar al gobierno. Es otra vez el debate de la militarización que tuvimos con la Guardia Nacional. En ese momento se dio los mismos argumentos que hay ahora, que hay un enorme riesgo de que los militares participaran en seguridad. Bueno, ya vimos cómo se conformó esta Guardia Civil, que es la Guardia Nacional, y la utilidad que han tenido que los militares participen en ella. Entonces yo creo que estamos también en un debate similar. Tanto el Ejército Mexicano como la Marina Armada de México han probado una enorme lealtad hacia las instituciones civiles en nuestro país, tienen un gran legado y hay una gran confianza en los mexicanos en ella. Y ellos tienen la fortaleza institucional para enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada y de la corrupción que se ha apoderado de los puertos de nuestro país. Mi siguiente pregunta tiene que ver con el tema de remuneraciones. ¿Cómo resuelve esta nueva ley de remuneraciones el tema de los sueldos en el Poder Judicial?
En el resto de los organismos, el dictamen, entendemos, habla de los organismos autónomos y los mecanismos para determinar el sueldo del presidente, parámetros, etcétera, pero no encontré referencias al Poder Judicial. ¿Cómo se va a resolver ese punto y cómo va a abordar esas resoluciones de la Corte, en marzo pasado me parece, sobre los sueldos del INEGI y de algunos otros organismos autónomos? Lo que hace esta reforma es resolver todo lo que estaba indefinido, todas aquellas puertas de salida que utilizaron los autónomos para precisamente ganar por encima de lo que gana el presidente de la República. La disposición constitucional es muy clara, no hace distinciones entre poderes y pensamos que estas reformas van a blindar ya en absoluto eso y se va a respetar la disposición constitucional de que nadie esté por encima de lo que gana el presidente de la República. Esto quiere decir que aunque los ministros de la Corte hayan propuesto sueldos de 500,000, 600,000 pesos al tendrán mes que para ajustarse ellos, y con esta ley ya no habrá posibilidad de amparo, desde nuestro punto de vista queda blindado. una cuestión técnica, diputado, ¿cuándo se definirían las comparecencias para la glosa del informe de los Ya circulamos secretarios? hoy un calendario preliminar con los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Si ya lo distribuimos entre los integrantes de la Junta, entonces podríamos darlo a conocer. Nada más déjenme checar si ya se lo distribuimos o no. Pregúntale a... ¿Sí está distribuido? A ver, entonces les adelanto. Obviamente tenemos que ponernos de acuerdo con el gobierno, pero no está todavía, ¿eh? En el chat todavía no está. A ver, préstamelo pues. Pero si no, pásenlo ahorita, si no se van a enojar conmigo. Esta es una propuesta que tendrá que ser aprobada por la Junta de Coordinación Política y tendremos que pactarlo también con los integrantes del gabinete. ¿Cómo le hago para que esto se voltee? ¿No se voltea? Todavía por confirmar, aclaro. Empezaríamos con la Secretaría de Gobernación el 29 de septiembre, iría a pleno, con el Secretario de Salud el 6 de octubre también a pleno. Queremos que el Secretario de Salud venga acompañado del director del INSABI, del ISSSTE y del IMSS. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sería el 7 de octubre en comisiones. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el 13 de octubre en pleno. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 14 de octubre en comisiones. El director de Petróleos Mexicano el 14 de octubre en comisiones. El secretario de Educación Pública el 21 de octubre en pleno. El director de la CFE el 21 de octubre en comisiones. La secretaria de la Función Pública el 27 de octubre en pleno, la Secretaría de Economía el 28 de octubre en comisiones, la Secretaría del Bienestar el 3 de noviembre en el pleno, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 4 de noviembre en comisiones, la Secretaría de Energía el 9 de noviembre en comisiones, la Secretaría de Seguridad Pública el 10 de noviembre en pleno, y la Secretaría de Cultura el 11 de noviembre en comisiones. Me faltó el secretario de Hacienda. ¿No está Hacienda? Es que es otro acuerdo porque viene para la glosa y la presentación del paquete. Por eso viene en un acuerdo diferente. A ver, espérame, déjame encontrarlo. No viene. A ver. Es que él va a venir con doble cachucha. Glosa y presentación del paquete. Así lo hicimos el año pasado. Al pleno, ¿verdad? Sí, al pleno. Y en lo que le pasa en el dato, Mientras le va a hablar Germán a Omar para rápidamente tener el dato. le hago mi última pregunta. ¿Sí? Sobre el tema de la renovación de la dirigencia, insistirle en lo que ha estado declarando en distintos foros el diputado Muñoz Ledo, lo que le preguntaba a mi compañera Jimena. El diputado Muñoz Ledo ha dicho que él tiene pruebas y que las va a presentar de enriquecimiento por parte de Marcelo Ebrard, que por eso lo quiere expulsar de Morena, si es que llega
a la presidencia, y hablaba también de usted, de enriquecimiento de usted y de financiamiento a sus actividades promocionales en los estados en estos últimos días. Usted dice que no hay campaña, pero usted anda de promoción. Entonces, el diputado Muñoz Ledo ha dicho que tiene pruebas y las presentará de que usted está utilizando recursos, no se sabe de qué fuente, y que el canciller Ebrard también habría acumulado ahí determinada riqueza, pues con el fin de hacerse de la dirigencia del partido, intenciones presidenciales, etcétera, etcétera. Pero yo sí quisiera que nos dijera usted pues su versión de este punto y cómo va a comprobar usted esos gastos que está haciendo en esas visitas a estados promocional, que los hemos estado viendo todos, pues también promocionando su campaña, sus aspiraciones a la dirigencia, por favor. Bueno, yo creo que hay que tener, de una vez, el 30 de septiembre sería la Secretaría de Hacienda. Mira, hay que tener mucha calma, mucha madurez en este proceso. Debemos tener fraternidad entre quienes integramos el Movimiento de Regeneración Nacional. Nuestros adversarios están afuera, y los conservadores, y no quieren que avance el proyecto de la transformación. Entonces, cualquier división entre nosotros les favorece a ellos. Yo soy un promotor de la unidad. Yo creo que nos hace mucha falta en Morena escucharnos, reconocernos, darle a cada quien su lugar y darnos cuenta que nos une mucho más de lo que nos pueda separar. Lo que yo he hecho es viajar a los estados, voy ida y vuelta, es el boleto de avión que yo me estoy financiando con mis propios recursos, y los eventos que organizan los militantes que me invitan a los estados. Pero es momento de la unidad. Solamente actuando en la unidad nos va a ir bien en el 2021. Es la fórmula para garantizar que continúe la transformación. Un partido fuerte en unidad es lo que ahora le sirve al presidente, es lo que le sirve al momento que estamos viviendo como país, y prometimos al pueblo de México no fallar. Y tenemos la responsabilidad de los 30 millones de votos que depositaron en Morena su confianza y la esperanza del cambio. Entonces tenemos que honrar ese voto, tenemos que honrar la promesa de regenerar la vida pública del país, y ello se va a lograr con una actuación que convierta a todos nuestros actos en un imperativo ético. Mi llamado es a la unidad. Soy un gran optimista de Morena. Estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo muy rápido, vamos a encontrar grandes coincidencias y vamos a dar los resultados que se esperan en el 21. ¿Usted fue amigo del diputado Muñoz Ledo? Yo respeto lo que cada quien piense, pero mi llamado es a la unidad, a la no confrontación. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Quisiera preguntarle nada más, a lo mejor sin profundizar más allá en los comentarios que hizo el diputado y también aspirante a la presidencia Porfirio Muñoz Ledo. Simplemente él dio una referencia a que si seguía así, Ricardo Anaya sería juzgado. Esto no suena a persecución política cuando es como, pues si está siendo investigado, pues va a ser juzgado, aunque no siga actuando así, regresa a la vida pública. Entonces, si sigue así, va a ser juzgado. O sea, pareciera que hay como un maniqueo ahí de la justicia. ¿Qué posición tiene usted respecto a lo que debe responder Ricardo Anaya en cuanto a los señalamientos que tiene y pues de la investigación que está llevando la UIF respecto, como usted bien decía, al caso Odebrecht, y que ahora pues reaparezca como la máxima figura probablemente para 2024 del PAN, puesto que pues al parecer no tienen mayores figuras? Y quisiera preguntarle por otra parte, si se está aflojando en la Cámara de Diputados respecto a las medidas. Pareciera que pues se han incrementado, que se han tomado, pues cada semana nosotros, por ejemplo, nos hacen la prueba, pero siguen incrementando los casos de infección entre los diputados. Teníamos 42 hasta la sesión del 15, parece que este fin de semana accesamos, gente que dice no traer la prueba de COVID, le llaman a un diputado
y ingresan a la zona de la Cámara. Entonces, en medio de todo esto, se está descuidando, se está aflojando cuando se sabe que incluso hubo una fiesta por parte del PAN, donde pues vino este brote de diputados del PAN que pues llegaron a sumar 19 diputados ya. O sea, se está aflojando por algunos diputados, se está descuidando el ingreso cuando a otros se les exige demasiado al ingreso. Y pues, ¿qué número tiene como cifra final de los diputados hasta ahora infectados? Llevamos 41, sabemos de uno más, por lo menos 42. ¿Cuántos diputados se han visto infectados hasta el momento en esta pandemia? Gracias. Bueno, primero, la Cámara, ustedes lo pueden verificar, ha mantenido las medidas para protegernos a todos, pero hay cosas que van más allá de lo que puede hacer la Cámara. Por ejemplo, que los diputados traigan invitados. Hicimos un llamado a partir justamente de lo que ustedes me dijeron aquí en la semana pasada, en la Junta de Coordinación Política, a restringir la entrada en invitados. No estamos en una situación normal, pero las autoridades de la Cámara no pueden impedirle a un diputado que pase a alguien. Ustedes me hacían referencia a una conferencia que hubo aquí con más de 30 personas. El diputado personalmente fue a abrirles la puerta. Entonces, no podemos caer en una confrontación y no lo va a hacer el personal de la Cámara. Y el llamado es a la responsabilidad. Y si los panistas hacen fiestas en sus departamentos, pues ¿qué podemos hacer? El llamado es a la responsabilidad de que nos cuidemos entre todos. La Cámara va a seguir manteniendo sus medidas. Por eso mañana vamos a hacer ya el ensayo, para ver si podemos transitar ya al esquema semipresencial. Esperemos que la tecnología funcione bien. Ha habido varias sesiones con los distintos grupos parlamentarios para explicar muy bien la tecnología. Es algo nuevo, va a haber dudas, sin duda, ¿no? Pero queremos probar el sistema a toda su capacidad para ver cómo funciona. Pero no es una cuestión de que haya una irresponsabilidad por parte de la Cámara de Diputados. Todos los lunes lo verificamos en la Junta de Coordinación Política y hacemos un llamado a que seamos responsables, pero creo que el punto débil está en eso, en que los diputados siguen metiendo de manera irresponsable invitados cuando estamos sesionando en condiciones que no son de normalidad. Entonces ahí el llamado sería que respetemos las reglas que nosotros mismos nos pusimos. ¿Y cuántos llevan? ¿Qué reporte tiene de diputados? Yo tengo el mismo número que tú. 42. Así es. ¿Esta semana no se sumaron registrados de Morena? Conocemos los resultados apenas, hoy tendremos resultados de las pruebas que se estuvieron haciendo hoy en la tarde para ver si hay más infectados. De Morena no, hoy regresó una diputada de Michoacán que había dado positivo y ya superó eso. Pero nuevos en Morena no, hasta este fin de semana no registramos. Entonces tenemos fallecimientos, no solo de diputados y de familiares de diputados muy lamentables. Falleció el papá ustedes lo vieron, el Minuto Silencio, de Erasmo, de Rosario. Sí nos rodea este virus, ¿no? Está muy cerca. ¿Perdón? ¿Por COVID? El papá de Erasmo murió de COVID. Y de Rosario, no, de otra causa. Y lo de Anaya, diputado, lo de pues, si la justicia está pues, por el actuar de Anaya o no. No, a ver, hay señalamientos que hizo Lozoya. Yo por eso decía, si él quiere participar en política, yo creo que tendría primero que aclarar los sobornos de los cuales es acusado por parte de Lozoya, los cañonazos que recibió para promover la reforma energética. ¿Y yo? Hola, diputado. Pues preguntarle ya a propósito de esta contienda interna en Morena, pues hay sugerencias desde Gobernación para promover entrevistas con usted. ¿Qué podría decir al respecto con este tema? Más al rato le paso el nombre específicamente de la funcionaria a la quien está promoviendo desde Gobernación entrevistas hacia usted. Y pues ya que habla del recorte a partidos y estamos constantemente escuchando que hay austeridad republicana, parece que en la Cámara se les olvidó la austeridad republicana. Empezaron muy bien recortando gastos el primer año, se incrementó el gasto el segundo año y para este año
presentan un sugerido de un incremento, si no me equivoco, del 18%. En este fin de semana encontramos un contrato para la Cámara de Diputados para construir una sala de rayos X y ultrasonido que costará 3 millones de pesos, además del equipamiento que se eleva muchísimo más, creo que son 66 millones de pesos del equipo de rayos X. Entonces, pues pareciera que quieren hacer de San Lázaro la clínica San Lázaro. ¿A qué obedece que se va? ¿Hay necesidad de tomarse rayos X y hacerse ultrasonidos aquí? Y bueno, muy a propósito de esto, en sus oficinas ahí en Morena están promoviendo la diputada Cano servicios médicos particulares. ¿Está permitido? ¿A qué obedece esto? Sabemos que se eliminaron los servicios médicos a los diputados como parte de la austeridad, ¿no? Pero pues se vale que estén promoviendo servicios particulares médicos aquí en la Cámara. Gracias. Bueno, primero, no necesitamos a nadie que nos ayude a conseguir entrevistas, no mezclamos nuestro trabajo con la otra actividad. Segundo, el incremento que tiene la Cámara para el año que entra está explicado muy claramente. Cada 3 años se liquidan los trabajadores de la Cámara. Entonces, la previsión, en todas las partidas, servicios generales, mantenimiento, todo es exactamente el mismo monto que este año. El incremento es en servicios personales y está desglosado perfectamente, que tiene que ver con las liquidaciones que tenemos que hacer cada 3 años. Incluso está el comparativo de cómo nos va a costar menos que lo que costó hace 3 años. Y seguimos ahorrando. Acuérdense que al inicio de la pandemia destinamos un ahorro, un recorte que hicimos en la Cámara para donarlo a la UNAM y que se compraran kits para los médicos que atendían el COVID. Entonces aquí se mantiene la austeridad. Lo que tú mencionabas del equipamiento, todo se hace a partir de ahorros, no hay una mayor presupuestación. Lo mismo lo que tú estás planteando de los rayos X, todo se ha hecho con el ahorro de las y los diputados. Y no tengo idea de esos servicios médicos que tú dices que se están promoviendo, pero estoy seguro que no es con el cargo a la Cámara de Diputados. Son gastos, bueno, simplemente para el mantenimiento de la Cámara, para limpiar 3 veces los cristales de la Cámara de Diputados, pues se van a gastar 66,000 pesos, o sea, son gastos que piquito a piquito son gastos millonarios que se me hacen. ¿Tienes costo de mercado como para compararlo? Sí, claro, ustedes hacen licitaciones y definitivamente bueno, pues ahí hay que ver para ver si efectivamente se está desperdiciando recursos o no. Las instrucciones que tienen todas las áreas administrativas es seguir viendo cómo se sigue recortando de todos lados. Ahora bien, y están los números, ahí están los números, no mienten, ¿no? De la austeridad, de los ahorros que hemos generado. Ahora bien, pues este tipo de servicios, ¿realmente hace falta una sala de rayos X aquí en la Cámara de Diputados? Vamos a revisar eso que se está planteando. Ok. Bueno, pues muchas gracias. A ver, no, diputado, falto yo. Nada más para terminar de redondear el asunto de Anaya. ¿No se corre el riesgo de que el gobierno federal caiga en una persecución política contra Anaya a partir de que Santiago Nieto es un aspirante a la gubernatura de Querétaro y que está llevando una investigación contra otro queretano, o al menos alguien que fue o que se está perfilando? También dicen que podría ser también un aspirante a la gubernatura de Querétaro. ¿No es ahí un juez y parte, Santiago Nieto, ya tendría que dejar la unidad de investigación financiera ante estas aspiraciones y que no se han utilizado su cargo precisamente para perseguir opositores? También preguntarle, pues después de las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, pues finalmente lo apuntan a usted como el candidato oficial de Marcelo Ebrard, o el candidato que busca ser el candidato oficial.
de Morena, y por eso esos apoyos alrededor de usted, la cargada que hay con senadores, con diputados, en los comités locales a donde usted acude, pareciera que es el candidato oficial. Y una opinión de usted de este inicio de las encuestas de exploración, ¿cómo ve que sigue habiendo las impugnaciones de otros participantes? ¿No están retrasando todavía más el procedimiento o complicándolo más, a pesar de que ya se llegó a esta cuestión para resolverlo a través de las encuestas? Y ya finalmente, ¿qué va a pasar con la diputada Reina? ¿No se le va a buscar algún tipo de sanción porque hay personas lesionadas después de este incidente en el que participó la diputada, en el que presuntamente pues estaba pasada de copas y hubo ahí algún pues una actuación irregular por parte de ella, sobre todo pensando después de lo que pasó con el diputado Charres? Por favor. Bueno, primero, ya no son los tiempos de antes que se utilizaba el brazo de la justicia para tener persecuciones políticas. Ahora tenemos una Fiscalía General que es autónoma y donde no es un brazo del Ejecutivo. Aquí aprobamos la ley orgánica de la Fiscalía General precisamente para que tuviera esa autonomía. Y si lo demás es especulaciones, si van a ser candidatos o no a Querétaro, pues es mera especulación. Pero hay una actuación neutral e imparcial por parte de la Fiscalía General de la República y por supuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera. La otra, no puede haber candidato oficial ni cargada, porque esto es una encuesta. O sea, no hay manera de incidir en la opinión pública. La gente va a decidir, el pueblo de México va a decidir. Una manera de tomar la opinión del pueblo de México es justamente a través de las encuestas. Por eso Morena es diferente y por eso solo Morena se atreve a poner en manos de la gente la decisión de su dirigencia. Y lo de la diputada Celeste, nosotros tenemos otra versión por parte de ella y hemos estado en comunicación con las autoridades. Desde nuestro punto de vista también hubo un exceso por parte de la Policía del Estado de Guanajuato, y ya que tengamos más elementos, vamos a dar una posición al respecto. Hoy la Cámara de Diputados ya hizo un pronunciamiento sobre el caso de Celeste Reina. Bueno, pues gracias. Aprovecho, a ver, ahí está el camarada Noroña. A ver, ven, pues sacaste un video ahí donde quién sabe qué dices. Ven de una vez para aclararlo aquí, delante de todos. Vente, ándale, vente, camarada. Vente, te invito, camarada. Así cambia la cosa, porque si me dice, ven, cabrón, no, yo como vengo del barrio Bravo voy a pensar que es albur, Creo que crees que estás en Hidalgo. Exacto, con los del Verde, con los del Verde, que me aventó el candidato del Verde, me mandó. Por eso se le ve la greña tiesa todavía de los, ¿qué pasó? De los huevazos. A ver, el camarada Noroña hizo un cuestionamiento el fin de semana de por qué no presentó la Cámara de Diputados un tercio de las firmas para pedir la consulta. Nosotros estábamos listos con las firmas, un esfuerzo que empezó el camarada Noroña y que nosotros completamos con los diputados y diputadas de Morena. Incluso teníamos dos vías, una la consulta normal y otra una estrategia que había planteado Pablo Gómez de una ley de amnistía. Sin embargo, actuamos en coordinación con el presidente de la República y se privilegió, porque además muchos de los que estamos aquí participamos en la recolección de firmas de la iniciativa ciudadana que encabezó Omar García y Ariadna Sánchez, dos jóvenes extraordinarios, el primero sobreviviente de los hechos de Ayotzinapa, y que prácticamente sin recursos y sin tiempo lograron convocar a más de 2 millones de mexicanos y mexicanas. Nosotros humildemente colaboramos en ese esfuerzo y se logró la meta. Y el presidente de la República ejerció también el derecho que le da la ley de solicitar
la consulta. ¿Por qué no se presentó a pesar de que se tenían las firmas? ¿Y por qué no se presentó en el Senado a pesar de que se tenían las firmas? Porque queremos que se haga la consulta y decidimos junto con el Ejecutivo no presentarla por parte de Morena y sus aliados, el PT y los demás integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, para que no haya el pretexto de que se está politizando. Le dimos fuerza a la iniciativa ciudadana y fuerza, apoyamos la iniciativa del presidente de la República para que no haya pretexto de la Corte. No queremos que se salgan con el argumento de que es un asunto político de Morena, del PT, del PES. Queremos que se le dé fuerza a la propuesta ciudadana y a la propuesta del presidente de la República, porque sí queremos que haya consulta, sí queremos que el pueblo de México opine el año que entra. Entonces, por una estrategia política, compañero Noroña, no lo habíamos platicado, lo platicamos aquí de frente, aquí junto a los medios, de que no vaya a haber ahí un pretexto que es un asunto político, ¿no? Ahí está, la gente decidiendo, usando su derecho a pedir una consulta con las firmas y también nosotros apoyando la iniciativa del presidente de la República. ¿No fue miedo, Mario? Un comentario ahí. Sí, yo haría un comentario puntual, ya que me invitó Mario. Primero, yo debo reconocer, no porque esté aquí, debo reconocer la información que yo tenía es que el Senado sí había presentado. No, tampoco. Porque hicimos lo mismo. Eso es importante. Es importante esa precisión, porque yo comento en el video. No puede ser que hayan hecho, como aquí lo comenta Mario, la epopeya ciudadana. Yo no veía posible que reunieran 1.800.000, reunieron 2.700.000. Una cosa verdaderamente sobresaliente. Luego, el compañero presidente ya había dicho que no descartaba la posibilidad de presentar también la solicitud. De hecho, lo comentamos y tú me dijiste, no firmo por el tema de que lo va a presentar el compañero presidente. Y luego cuando te entregué las firmas, yo tenía la información que el Senado sí había hecho lo propio, la diputada Pérez de Guadalajara había recabado 50, yo entregué 62, entonces no había mayor problema en reunir las 167, y yo dije, pues todos lo solicitamos, no es excluyente, y eso refuerza y ya privilegiamos la pregunta que esté mejor construida, que sí me parece, no porque sea el compañero presidente, pero sí me parece que la pregunta que hicieron ellos es la más completa porque cubre el periodo de la responsabilidad durante el mandato de presidentes y después. Entonces, y además no prejuicia, dice que se investigue y en su caso se proceda. Me parece importante la aclaración que hace Mario Delgado porque efectivamente yo hice un video diciendo hace varios meses apoyándolo para la presidencia de Morena. Yo argumenté las razones de por qué creo que debe ser el presidente Morena y luego hice un video diciendo no, está cabrón, si yo le entregué las firmas, ¿qué pasó? Eso no se puede, no tiene excusa, no tiene justificación, ya está dando la explicación. Me parece bien que además, sin habernos puesto de acuerdo se dé esta circunstancia, agradezco la explicación y bueno, pues ya como pasa cuando uno choca, pues ya chingazo dado, ya está dado, ya que le hacemos, ¿no? Ya cada quien se va con su golpe. Bueno, pues sí. Ahí estamos. Bueno.